Llegué a la casa de mi abuelo sin avisar, y cuando abrió la puerta, tenía el rostro blanco como la cal. Me jaló del brazo, me empujó hacia adentro y susurró con una voz temblorosa: «Vete a la cocina, métete debajo de la mesa, no hagas ningún ruido». Pensé que se había vuelto loco, pero obedecí, y entonces escuché los pasos de mi esposo en el pasillo, y lo que dijo en los siguientes 40 minutos destruyó todo lo que creía saber sobre mi propia vida. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo tenía 40 años cuando mi vida se partió a la mitad, y la parte que quedó tuve que aprender a cargarla de una manera completamente nueva. No fue una separación ruidosa, no fue una infidelidad descubierta en el celular, ni una pelea en medio de la sala rompiendo platos. Fue silenciosa, calculada, como una grieta que empieza por debajo del piso y va subiendo despacio hasta el día en que el suelo se hunde. Y cuando el suelo se hundió de verdad, yo estaba agachada debajo de una mesa antigua de madera, en la cocina de mi abuelo, intentando no respirar demasiado fuerte. Mi nombre es Daniela. Soy asistente contable. Trabajo en un despacho mediano en el centro de la Ciudad de México, y por 12 años fui la esposa de Ricardo. 12 años. Tiempo suficiente para construir hábitos, recuerdos, toda una vida de pequeñas rutinas que uno no se da cuenta de que son la vida misma hasta que desaparecen. Despertar con la misma respiración al lado. El olor al café de olla que él preparaba todos los días a las 7 de la mañana, cargado, sin azúcar. La forma en que doblaba la toalla después de bañarse, siempre en 3 partes, como si hubiera una regla para eso. Yo lo amé de verdad. Esto tiene que decirse porque facilita entender el dolor de lo que vino después. Conocí a Ricardo en una posada de la empresa donde yo trabajaba en ese entonces. Él había ido acompañando a un colega, casi no conocía a nadie, y se quedó en un rincón con un vaso de cerveza observando a la gente, con ese aire discreto que yo confundí con profundidad. Intercambiamos números. 3 semanas después me llamó. A los 4 meses ya éramos novios. En 2 años nos casamos. Él trabajaba en ventas comerciales, representaba equipos industriales para pequeñas y medianas empresas. A veces viajaba, pasaba unos días fuera, pero siempre volvía con historias graciosas de la carretera, algún regalito comprado en una tienda de conveniencia de la autopista a Querétaro, siempre con esa sonrisa que nos hacía olvidar que me había quedado sola por 4 días. Yo nunca necesité de muchas cosas para ser feliz. Nunca fui de lujos, de viajes caros, de restaurantes de moda. Me gustaba estar en casa, los fines de semana tranquilos, una cena casera con una buena serie en la televisión. Y Ricardo, o al menos el Ricardo que yo conocía, parecía disfrutar de las mismas cosas. Mi abuelo, don Ignacio, era la única familia de verdad que me quedaba. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 22 años. Cáncer, rápido y brutal, del tipo que no te da oportunidad para una despedida digna. Mi padre desapareció de mi vida mucho antes de eso. Se fue cuando yo tenía 16 y luego se convirtió en una voz en el teléfono en Navidad, hasta que ni siquiera eso. Mi abuelo era mi eje, el único punto fijo alrededor del cual giraba el resto de mi vida. Don Ignacio tenía 74 años y vivía solo en un departamento que él y mi abuela habían comprado en los años 80, en la Colonia del Valle, un edificio antiguo de paredes gruesas y ventanales amplios. Mi abuela había muerto hacía 11 años, y desde entonces él vivía en ese departamento con las mismas fotos en las paredes, los mismos muebles de madera oscura, el mismo olor a café recién colado y a las bolsitas de lavanda que él metía en los cajones, porque mi abuela siempre lo hacía y él nunca dejó la costumbre. Era un departamento grande para una sola persona. 3 recámaras, una sala amplia, una cocina con una mesa de caoba maciza en la que cabían 8 personas. Y estaba muy bien ubicado, en un piso alto con vista a un parque. El tipo de propiedad que vale mucho dinero y que cualquier valuador inmobiliario llamaría un activo privilegiado. Yo nunca pensé en el departamento de mi abuelo como un activo. Pensaba en él como la casa donde aprendí a hornear pan de elote,
como el lugar donde dormía en el sofá durante las vacaciones de verano cuando era niña, como el lugar desde donde don Ignacio me llamó el día que murió mi mamá y me dijo simplemente que podía llorar todo lo que necesitara porque él no iba a colgar. Ricardo pensó diferente, solo que yo me tardé demasiado en entenderlo. Los primeros focos rojos fueron tan sutiles que los confundí con amabilidad. En el segundo año de matrimonio, Ricardo empezó a visitar a mi abuelo con más frecuencia. Iba sin que yo se lo pidiera. Le llevaba fruta, se sentaba en la sala y platicaba largo y tendido con don Ignacio sobre fútbol, sobre política, sobre cómo era la ciudad antes. A mi abuelo le agradaba. Decía que Ricardo era un buen muchacho, educado, atento, diferente a los hombres de las nuevas generaciones que no saben escuchar a los mayores. A mí se me llenaba el corazón cuando decía eso. Debí haber prestado más atención al tipo de preguntas que hacía Ricardo durante esas visitas. En ese momento, pensé que era simple curiosidad natural. Solo después entendí que estaba haciendo un levantamiento de información. El cambio en el comportamiento de Ricardo no se dio de un día para otro. Fue gradual, el tipo de cambio que solo logras ver cuando miras hacia atrás y comparas a la persona que era con la persona en la que se convirtió. En nuestro cuarto año de casados, empezó a sacar el tema del departamento de mi abuelo durante las cenas. Siempre de forma indirecta, siempre con ese tono de alguien que está siendo razonable y práctico. Daniela, tu abuelo ya está grande. Ese departamento es demasiado grande para una sola persona. Imagínate si se cae, si se pone mal estando solo. Yo coincidía en que era una preocupación legítima. Le proponía contratar a una enfermera o cuidadora o que mi abuelo se viniera a vivir con nosotros un tiempo. Ricardo movía la cabeza como si yo no estuviera entendiendo el punto. El punto, lo entendería más tarde, era otro completamente distinto. Fue escalando las sugerencias poco a poco. Primero habló de poner el departamento a nombre de los dos como una forma de proteger el patrimonio de la familia. Luego sugirió un poder notarial amplio a su nombre para facilitar los trámites burocráticos, ya que a mi abuelo se le complicaba ir al banco. En una plática de sábado por la tarde, mientras yo planchaba la ropa, me mencionó que tenía un amigo, agente inmobiliario, que podía evaluar el departamento sin compromiso, solo para que tuviéramos una idea de su valor actual en el mercado. Yo me frené en seco ante todas esas propuestas. No sé si fue instinto o de formación profesional. Trabajo con números desde hace años, sé identificar cuando las cuentas no cuadran, pero algo dentro de mí se negaba a tragarse esas sugerencias como si fueran cortesías familiares. Ricardo no insistía en el momento. Cambiaba de tema, se quedaba callado, y yo pensaba que el asunto había muerto. Pero regresaba semanas después, replanteado, con un nuevo disfraz. Lo que yo no sabía era que, mientras yo le cerraba la puerta en casa, Ricardo estaba abriendo otra directamente en el departamento de mi abuelo. Don Ignacio me contó, meses después, cómo habían sido las cosas. Ricardo se aparecía entre semana, por lo general en las tardes cuando sabía que yo estaba en el despacho. Le llevaba pan dulce, queso panela, un paquete de café. Se sentaba en la cocina con mi abuelo, platicaba sobre puras cosas sin importancia, y al final de la visita, casi como quien olvidó mencionarlo, sacaba algún papel para que mi abuelo lo firmara. Una autorización para recibir correspondencia. Un formato de actualización de datos del condominio. Cosas que parecían administrativas, de rutina, sin mayor relevancia. Mi abuelo firmó las primeras. Tenía 74 años, pero estaba completamente lúcido. Era un exfuncionario público jubilado con 32 años de servicio en la Contraloría del Gobierno. Sabía leer documentos, solo que la confianza en su nieto político le empañaba la vista, como el vapor en un cristal. Hasta el día en que Ricardo le llevó un papel diferente. Mi abuelo se puso los lentes, leyó el primer renglón, leyó el segundo y se detuvo. Le pidió a Ricardo que le explicara qué era eso. Ricardo se lo explicó de forma vaga, apresurada. Le dijo que era una formalidad legal, que todos los inmuebles de la alcaldía estaban pasando por una actualización en el registro público. Mi abuelo le dijo que lo iba a guardar para leerlo con calma. Ricardo se puso inquieto. Le insistió en que necesitaba que le devolviera el documento ese mismo día. Mi abuelo le dijo que no.
Ricardo le arrebató el papel y se fue sin despedirse. Esa noche, mi abuelo llamó a su amigo de toda la vida, don Ernesto, quien se había jubilado como notario público y entendía de papeles y escrituras como nadie. Le leyó el documento por teléfono. Don Ernesto se quedó en silencio unos segundos y luego le dijo con esa voz serena del que ya ha visto de todo en esta vida: Nacho, esto de aquí es una cesión de derechos. Si lo firmas, le estás transfiriendo la titularidad del departamento. Mi abuelo colgó el teléfono. Se quedó sentado en la silla de la cocina durante un largo rato, mirando la mesa donde mi abuela había servido la cena durante 40 años. Y pensó: no me llamó en ese momento. No quería asustarme sin estar seguro. No quería equivocarse en su diagnóstico antes de tener todas las pruebas en la mano. A fin de cuentas, había sido auditor. Se tomó 2 meses más reuniendo información, anotando fechas, guardando papeles, platicando con don Ernesto. Y cuando finalmente tuvo el panorama completo, tomó una decisión. Iba a esperar. Y cuando Ricardo volviera, lo iba a grabar todo. Yo no sabía nada de esto la tarde en que fui a la casa de mi abuelo sin avisar. Fui porque traía una opresión en el pecho que no se me quitaba desde hacía días. Esa sensación turbia de que algo andaba mal sin poder ponerle nombre. Fui porque necesitaba un café bien cargado y un silencio honesto, de ese tipo que solo encuentras en la casa de quien te conoce desde el día en que naciste. Cuando mi abuelo abrió la puerta y se puso pálido, mi primera reacción fue pensar que se había sentido mal, pero sus ojos no eran los ojos de alguien que siente dolor, eran los ojos de alguien que tiene miedo y al mismo tiempo determinación, esa extraña combinación que hace que una persona parezca frágil y peligrosa a la vez. Daniela, ven. Ahorita, a la cocina debajo de la mesa, y no hagas ruido. Me lo dijo susurrando, agarrándome del brazo, jalándome hacia adentro incluso antes de que yo cruzara por completo el umbral de la puerta. Obedecí. No pregunté. Había algo en su voz que no dejaba espacio para preguntas. La mesa de caoba de la cocina de mi abuelo era enorme. Siempre lo fue. Cuando era niña, casi cabía de pie debajo de ella. Ahora, a mis 40 años, tuve que doblar las rodillas y pegar la espalda a la pared fría para caber. Olía a madera vieja y a un ligero rastro de cera para pisos, esa que mi abuelo le pasaba a las losetas cada mes, tercamente, tal como mi abuela le había enseñado. Me quedé callada. El corazón me latía a 1000 por hora. El timbre sonó menos de 3 minutos después. Escuché a mi abuelo caminar despacio por el pasillo, el arrastrar lento de sus pantuflas sobre el piso de madera, el clic de la cerradura. La puerta se abrió, y entonces escuché una voz que conocía mejor que la mía propia. Ricardo. Don Ignacio, buenas tardes. Le traje unas cositas. Su voz era exactamente igual a la que usó conmigo los primeros años. Suave, cuidadosa, con esa calma estudiada que yo había confundido con seguridad. Mi abuelo le dijo que pasara, que iba a poner a calentar el agua. Escuché los pasos pesados de Ricardo en el pasillo, el crujido del piso bajo su peso, el ruido de la bolsa de pan al ponerla sobre la mesa de la sala. Mi abuelo pasó por la cocina en dirección a la estufa, muy despacio, y al cruzar por el hueco donde yo estaba escondida, inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo sin detenerse, sin voltear la cara, y me dijo casi sin mover los labios: «Él no sabe que estás aquí. Quédate». Una palabra. Quédate. Y me quedé. Los primeros minutos fueron de lo más banales, el tipo de plática que te hace dudar de tu propio instinto. Ricardo le preguntó por su presión arterial, por su última consulta en el seguro, si la nueva medicina le había hecho efecto. Mi abuelo le respondía con calma, sin prisa, sin dar la más mínima pista de que había alguien encogida en la cocina, escuchando cada sílaba. Después, el tono cambió. No fue un salto brusco. Fue un descenso gradual, como cuando baja la temperatura y solo te das cuenta cuando ya estás temblando de frío. Ricardo empezó a hablar sobre la situación del inmueble, sobre los costos de mantenimiento de un departamento antiguo, sobre la responsabilidad de mantener una propiedad de ese tamaño sin apoyo. La voz iba perdiendo su suavidad, volviéndose más seca, más directa. «Don Ignacio, necesito que entienda que estoy intentando ayudar».
Toda esta burocracia es por culpa de Daniela, que no tiene la menor visión para la gestión de patrimonio. Ella no entiende de negocios, nunca ha entendido, pero yo sí entiendo, y sé lo que se tiene que hacer. Apreté la espalda contra la pared con más fuerza. Sentí el frío concreto del yeso a través de la tela de mi blusa. Mi abuelo le respondió despacio, con el tono de quien no tiene prisa, porque sabe que el tiempo está de su lado. Le dijo que entendía su preocupación, que valoraba su cuidado, pero que el departamento era suyo y que cualquier decisión sobre el lugar la tomaría él mismo. Ricardo levantó ligeramente la voz, no llegó a gritar. Fue peor que un grito. Era esa voz baja y controlada del que está reprimiendo la rabia con esfuerzo, el tipo de voz que sale cuando la máscara ya es demasiado fina para ocultarlo todo. Usted está siendo un terco, don Ignacio. Tengo deudas muy serias. Deudas que afectan a Daniela también, aunque ella no lo sepa. Y si usted me ayudara ahorita, yo resolvería todo. El departamento quedaría asegurado. Daniela estaría segura, y nadie tendría por qué enterarse de nada. Hice un esfuerzo enorme para no moverme. Deudas muy serias, que afectan a Daniela también. Mi abuelo se quedó en silencio unos segundos. Después le preguntó con esa voz de auditor que se pasó 30 años desenmarañando mentiras dentro de hojas de cálculo. ¿Qué deudas son esas, Ricardo? Y Ricardo empezó a hablar. Escuché debajo de esa mesa cosas que ninguna esposa debería descubrir de esa manera. Pero tal vez no existía una forma menos brutal de descubrir quién era Ricardo en realidad. Había sacado préstamos en al menos 4 financieras distintas a lo largo de 3 años. Mencionó las cifras por encima, sin entrar en detalles, pero fue suficiente para calcular mentalmente que la suma superaba el 1,5 millones de pesos. Había invertido ese dinero en acciones de un proyecto inmobiliario que se había ido a la quiebra, según él, por culpa de los socios que mintieron en los peritajes. Los acreedores le estaban cobrando. Algunos ya lo habían demandado por la vía judicial. Y por lo menos uno de los préstamos lo había sacado, dejando como garantía nuestro departamento. El departamento que compramos juntos, a crédito, que yo creía que era lo único concreto que habíamos construido en nuestros 12 años de matrimonio. De todo eso me enteré ahí, agachada en el piso frío con la barbilla temblándome. Pero esa no fue la parte que me quebró por dentro. La parte que me rompió en 1000 pedazos fue cuando mi abuelo le preguntó directamente, ¿y Daniela? ¿Qué planeabas hacer con ella en medio de todo esto? Ricardo se tardó como 2 segundos en contestar, y cuando lo hizo, su voz era completamente distinta. Toda esa suavidad había desaparecido. Quedó una frialdad que jamás le había escuchado, áspera y precisa como el filo de una navaja. Daniela nunca fue el plan, don Ignacio. El plan siempre fue el departamento. Yo necesitaba a alguien que fuera la heredera de un inmueble de valor, a alguien que confiara en mí lo suficiente como para no hacer demasiadas preguntas. Ella me sirvió bien para eso durante mucho tiempo. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos. Para mí duró toda una vida. Me mordí el puño, no de coraje, sino de un dolor que no tiene el nombre correcto, ese dolor de darte cuenta de que lo que tú llamabas amor era en realidad solo una posición estratégica en un mapa que nunca viste. 12 años. Cada desayuno, cada viaje, cada noche en que llegaba tarde, y yo me aguantaba las ganas de reclamar porque quería ser la esposa comprensiva. Cada vez que lo defendí ante mi amiga Paola cuando ella me decía que le notaba algo raro. Cada decisión que pospuse. Cada sueño que dejé en segundo plano para no presionarlo demasiado. Todo eso había sido calculado por él como una inversión. Yo solo era el camino para llegar a mi abuelo. Mi abuelo se quedó callado tras esas palabras. Luego dijo con esa voz grave y pausada de quien no necesita alzar el tono para que lo escuchen. Entonces necesito que entiendas una cosa, Ricardo. Este departamento no va a ser para ti, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero lo que me acabas de decir, eso ya quedó guardado. Ricardo le preguntó a qué se refería con eso, y fue entonces cuando escuché el ruido. Un ruidito sutil, discreto, que venía de algún lugar de la mesita del pasillo. Un pequeño clic. Mi abuelo había encendido la grabadora del celular antes de que Ricardo entrara. Y Ricardo acababa de confesarlo todo.
Ricardo se dio cuenta de que había hablado de más. Escuché el cambio inmediato en su tono de voz, su intento de retroceder, las palabras saliéndole atropelladas, diciendo que se había expresado mal, que estaba bajo mucha presión, que las deudas no lo dejaban dormir, que la verdad es que sí amaba a Daniela, que todo había sonado mal. Mi abuelo no respondió a ninguna de sus justificaciones. Se quedó callado con esa serenidad que siempre fue su sello personal, la calma del que se pasó décadas escuchando a gente tratar de explicar cuentas que no cuadraban, aprendiendo que el silencio es más efectivo que cualquier confrontación. Entonces salí de debajo de la mesa. No fue una decisión planeada, fue el cuerpo decidiendo antes que la cabeza. Me dolían las rodillas, tenía la espalda tensa. Mi rostro estaba empapado de lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de haber derramado. Me levanté, me enderecé y caminé hasta la entrada de la sala. Ricardo estaba de pie en medio de la habitación cuando me vio. Su rostro pasó por una secuencia rápida de emociones: sorpresa, miedo, ese intento reflejo de sonreír que no llegó a formarse. Abrió los brazos en un gesto de recibimiento que parecía ensayado. No dije nada de inmediato. Lo miré durante un largo segundo. Miré al hombre con el que había dormido durante 12 años, cuyas camisas yo todavía lavaba, cuyas dificultades yo había aceptado sin cuestionar. Y sentí algo muy curioso. No era odio. Era una especie de claridad fría y total, como cuando la niebla se levanta de golpe y logras ver el paisaje tal como siempre fue. «Escuché todo», le dije. La voz me salió firme. Me sorprendió eso. Empezó a tratar de explicar, a minimizar, a replantear. Dijo que había exagerado, que traía la cabeza caliente, que yo había sacado las cosas de contexto. Lo dejé hablar unos segundos. Luego le dije, con mucha calma, que no había entendido nada fuera de contexto, que yo trabajaba con números, que sabía cómo verificar la información y que de hecho ya había verificado algunas cosas. Le mencioné las financieras, le mencioné las deudas, le mencioné nuestro departamento puesto como garantía sin que yo lo supiera. A Ricardo se le descompuso la cara por completo. Su último intento de parecer suave desapareció. Mi abuelo, que se había quedado en silencio en el sofá durante todo ese rato, se levantó despacio, fue hasta la mesita del pasillo, agarró su celular y le volteó la pantalla a Ricardo. En la pantalla se veía una aplicación de grabadora de voz con el cronómetro corriendo. Más de 50 minutos de audio. Ricardo dio un paso hacia mi abuelo. Rápido, brusco, con la mano estirada hacia enfrente. En ese movimiento, hubo una urgencia que me hizo tensarme al instante. Fue entonces cuando don Ernesto entró por la puerta que mi abuelo había dejado emparejada. 72 años, exnotario, con un bastón que no usaba para caminar, sino que cargaba por pura costumbre, y con la postura de quien se ha pasado décadas acostumbrado a ser la máxima autoridad en una sala. Se había quedado allá afuera escuchando, puesto de acuerdo con mi abuelo desde el principio. Miró a Ricardo con esa calma absoluta del que no se impresiona con nada, y le dijo muy despacio: «Muchacho, yo escuché todo desde la puerta, y tengo el número del comandante del Ministerio Público guardado en mi celular desde 1993. Atrévete a dar un paso más y le marco ahorita mismo». Ricardo se quedó paralizado, nos miraba del uno al otro, a mí, a mi abuelo, a don Ernesto. Luego agarró su chamarra del respaldo de la silla y se largó sin decir nada más. La puerta se azotó tan fuerte que cayeron pedacitos de yeso del marco. Escuchamos sus pasos bajando las escaleras a toda prisa hasta que desaparecieron. Don Ernesto cerró la puerta poniéndole los dos seguros. Mi abuelo se volvió a sentar en el sofá con sus rodillas lentas de anciano. Yo me fui a la cocina, apoyé las dos manos en la orilla del fregadero y me puse a llorar. No a gritos. Callada, con los hombros sacudiéndose, con el agua de la llave corriendo sin sentido porque la había abierto sin darme cuenta. Mi abuelo vino a la cocina, se sentó en la silla más cercana y me puso la mano en el hombro. Se quedó así, sin decir nada, mientras yo lloraba todo lo que había tenido reprimido debajo de aquella mesa. Y su mano era cálida y pesada, y olía a las mismas bolsitas de lavanda de siempre.
Al día siguiente, me fui a los juzgados de lo familiar antes de las 8 de la mañana. Metí la demanda de divorcio todavía trayendo puesto el mismo abrigo que había usado la noche anterior, todavía con la mancha de cera del piso de mi abuelo en el codo. Ricardo me marcó ese mismo día, luego al día siguiente, y al que siguió. Las primeras llamadas sí se las contesté. Oscilaba entre una voz mansa y una voz cortante, entre el arrepentimiento y las acusaciones, entre el «te amo y podemos arreglar esto» y el «te vas a arrepentir de enfrentarte a mí». Después de contestarle 3 veces dejé de hacerlo. Empecé a guardar cada mensaje, cada captura de pantalla, con su fecha y hora. Mi compañera de trabajo, Mónica, que llevaba 20 años lidiando con juicios familiares, me ayudó a levantar un acta notarial con todo el historial de mensajes. Todo se convirtió en evidencia antes de que Ricardo se diera cuenta de que estaba armando su propio expediente en su contra. Luego, aparecieron los acreedores. Llamadas de voces desconocidas, a veces agresivas, a veces simplemente cansadas, diciendo que Ricardo había prometido pagarles en cuanto vendiera una propiedad y que querían saber cuándo iban a recibir su dinero. A cada uno de ellos les decía lo mismo, sin alterar mi tono de voz. Yo no soy aval de las obligaciones de mi esposo. Estamos en proceso de divorcio. Todos los cobros deben dirigirse a él o por la vía legal. La mayoría colgaba. La audiencia se programó para 3 meses después. Ricardo llegó con un abogado jovencito que intentó impugnar la grabación, argumentando invasión a la privacidad. La abogada que me representó, la licenciada Lourdes, una mujer de más de 50 años con ese tipo de voz que hace que la gente deje de hacer lo que está haciendo para prestar atención, explicó con precisión quirúrgica que la grabación había sido hecha por mi abuelo dentro de su propio domicilio, con su propio equipo, en una situación donde estaba siendo amenazado directamente con quitarle su propiedad y donde se buscaba cuestionar su capacidad mental con fines de interdicción. Eso no era espionaje, era la legítima defensa de un adulto mayor documentando las amenazas en su contra. La jueza admitió la grabación como prueba. Se dictó la sentencia de divorcio. Yo me quedé con el departamento, tomando en cuenta que Ricardo había ocultado sus deudas, que había usado nuestro inmueble como garantía a mis espaldas y que había demostrado, en sus propias palabras grabadas, que el matrimonio se había constituido con fines fraudulentos. Él apeló la decisión y perdió. Los acreedores dieron con él por sus propios medios, sin acceso a ninguna propiedad, sin ingresos comprobables, sin parejas que todavía le creyeran sus cuentos. Ricardo se quedó solo cargando con todo ese peso. Una de las financieras le embargó el carro. Sus amigos se fueron alejando conforme la historia se fue sabiendo. Unos meses después, me enteré de que se había ido a vivir a otro estado. No quise saber más de eso. Las primeras semanas después del divorcio fueron las más raras. Yo llegaba a ese departamento de 2 recámaras y no reconocía el silencio. Antes el silencio era tenso, del tipo que se queda esperando a que algo malo pase. Ahora era diferente. Era espacioso, de ese tipo de silencio en el que puedes respirar hondo sin sentir que estás molestando a alguien. Empecé a notar pequeñas cosas mías que habían desaparecido sin que yo me diera cuenta. Que a mí me gustaba el café con leche por las mañanas, no el café negro que tomaba Ricardo y que yo había adoptado por pura costumbre, que me encantaba dormir con la ventana abierta, incluso en invierno, que no necesitaba pedirle permiso a nadie para ir a visitar a mi abuelo un miércoles por la noche. Parece poca cosa, pero todos esos pequeños detalles sumados formaban una vida entera que yo había estado viviendo chueca durante 12 años. La primera medida real que tomé fue encargarme del departamento de mi abuelo. Fui para allá con un folder lleno de documentos y mi laptop. Nos sentamos en la mesa de caoba de la cocina, la misma debajo de la cual yo había pasado los 50 minutos más determinantes de mi vida, y trabajamos 2 días seguidos. Escrituramos un testamento ante notario, garantizándole a él el derecho vitalicio de usufructo para vivir ahí. Actualizamos toda la documentación del inmueble, regularizamos su situación en el registro público de la propiedad y dimos de alta la propiedad en el sistema de alertas inmobiliarias. Ahora,
Cualquier movimiento relacionado con ese departamento generaría una notificación inmediata en mi celular y en mi correo electrónico. Don Ernesto nos hizo una visita mientras estábamos acomodando los papeles. Miró la mesa tapizada de documentos, miró a mi abuelo con los lentes en la punta de la nariz, revisando cada cláusula, y me miró a mí con la pluma en la mano tachando pendientes, y dijo con esa brevedad de quien ya tiene mucho colmillo: «Ahora sí, las cosas están como Dios manda». Más tarde, mientras tomábamos café, agregó algo que se me quedó grabado en la cabeza durante semanas. «Daniela, ¿cuántas mujeres crees que hay allá afuera que han pasado por lo mismo que tú y no tienen tu preparación, que no saben por dónde empezar, que no tienen a un abuelo lo suficientemente lúcido como para grabar una confesión? ¿Cuántas abuelitas están solas en sus departamentos, muertas de miedo de sus propios familiares y no saben qué hacer con ese miedo?» Me quedé pensando en eso en el trabajo. En el despacho donde yo era asistente contable, había 2 compañeras que llevaban casos de protección de patrimonio familiar. Yo las escuchaba todos los días relatar historias idénticas a la mía, pero vistas desde afuera, como expedientes, como números, como carpetas. Yo veía esas historias y ahora las entendía desde adentro. 8 meses después de firmar mi divorcio, renuncié a mi trabajo. Abrí mi propio despacho de consultoría, enfocado en la protección patrimonial y orientación legal para adultos mayores y sus familias. Encontré un local chiquito en la planta baja de un edificio comercial. Lo remodelé yo misma con lo poco que tenía. Pinté las paredes de un tono beige claro y puse un sillón muy cómodo en la recepción específicamente pensado para que mis clientas mayores pudieran esperar sin cansarse. En la puerta colgué una placa sencilla con el nombre de la consultoría y abajo la frase: «Orientación patrimonial y defensa de los derechos del adulto mayor». La recomendación de boca en boca entre las señoras mayores es más efectiva que cualquier campaña de publicidad. Una le contó a su vecina, la vecina le platicó a su amiga de las clases de tejido, la amiga se lo comentó a su nuera. En cuestión de 3 meses ya estaba atendiendo a 4 o 5 personas por día. Mi abuelo a veces iba a pasar la tarde a la oficina. Se sentaba en el sillón de la recepción, se tomaba el café que yo siempre dejaba recién hecho, hojeaba una revista o simplemente se quedaba calladito observándome. Nunca me dijo en voz alta lo que yo alcanzaba a ver en sus ojos cuando me miraba trabajar, cuando le explicaba sus papeles a una señora que había llegado temblando de miedo, o cuando yo hablaba por teléfono con alguien de la notaría para destrabarle el trámite a un cliente que no sabía ni por dónde empezar. Pero yo lo veía, y era el tipo de mirada que vale más que cualquier palabra. Una noche, al cerrar el despacho y apagar las luces, le marqué por teléfono estando parada afuera del local. Le pregunté si se acordaba del día en que me había empujado hacia la cocina y me había ordenado meterme debajo de la mesa. Se rió. Esa risa corta y seca del que ha vivido lo suficiente como para reírse de las cosas graves. Le pregunté cómo se le había ocurrido la idea de esconderme ahí, en lugar de decirme que me fuera. Se quedó callado un segundo. Luego me dijo que había sido muy simple, que cuando me vio parada en la entrada, entendió que yo necesitaba saber la verdad. Pero no de boca de alguien más que me la contara, sino de la propia boca de quien me la estaba ocultando. Si yo te lo contaba, a lo mejor ibas a dudar, pero si lo escuchabas con tus propios oídos, no había forma de que dudaras de nada. Así que dejé que escucharas. Me quedé en silencio afuera de mi consultorio mirando la placa iluminada por el farol de la banqueta. «Gracias, abuelo», le dije. «¿Por qué? ¿Por la mesa?» «Sí, por la mesa. Por haber sido lo suficientemente grande para que yo cupiera debajo». Él se volvió a reír, y yo me reí con él, por primera vez en mucho tiempo de una forma completamente ligera, sin sentir que traía un peso amarrado a mi propia voz. Colgué, me guardé el teléfono en la bolsa del pantalón y caminé hacia mi carro. El clima estaba fresco, olía a tierra mojada y a asfalto, ese olor a final de la tarde en una ciudad inmensa que nunca deja de moverse. Y yo caminaba despacio, sin ninguna prisa, sin ningún lugar al que tener que huir y sin nadie de quien esconderme. Solo estaba yo, la noche, y una vida que finalmente había empezado a ser verdaderamente mía. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta.
Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.